Muy probable que lleven armas, porque es que el régimen venezolano hay que investigarlo de la A a la Z. Pero que Nicolás Maduro es básicamente un rehén de Diosdado Cabello y Padrino López. Porque no solamente estamos hablando del tema del cartel de los soles, estamos hablando del tema de que saquearon al Estado venezolano. El sicario de Pablo Escobar lo confirmó hace unos años esto, de que la cabeza del cartel de los soles no es Nicolás Maduro, sino que es Diosdado Cabello. Bueno, lo último, Diosdado Cabello tiene una mansión en Punta Cana que es de las más lujosas. Es nominalmente propiedad de un, supongo yo, empresario venezolano de apellido Farias. Y aprovecho para decir que Farias también es el apellido de los dueños de el conflictivo terreno de Montecristi, aquel donde iban a hacer el tema del gas natural y demás, que estaban los chinos involucrados. Pero me da la impresión de que entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello estaban mudados en República Dominicana. Yates, aviones y mansiones. ¿No leas así en tu reacción? Lingotes de oro también. Ah, sí, hace 3 semanas había un operación. Si usted estuvo hace 3 semanas en Punta Cana y se encontró con un despliegue de militares revisando carros y cosas, sepa usted que básicamente estaban buscando los lingotes de oro que mandó Diosdado Cabello para República Dominicana. No sé, me parece curioso porque recuerda que Diosdado sopeó el piso hace unos meses con Luis Abinader. Sin embargo, eso no es obstáculo para que cuando se trata de recogida para Foni 1, evidentemente República Dominicana está mentalmente en su top. La Isla de la Maravilla, lo que pasa es que tú sabes que Punta Cana es como una monarquía, es como el principado de Punta Cana. Eso es un área aparte de la República Dominicana, donde al parecer vienen distintas personalidades, sobre todo políticos, a esconder fortunas. Pero lo mismo pasa en Casa de Campo y me sorprende que no se haya hablado de lo que el régimen venezolano tiene en Casa de Campo también, porque también tiene básicamente lo mismo que tenía en Punta Cana. Me parece interesante porque Casa de Campo hasta hace poco también era un destino top. Hoy no es que deje de serlo, sino que compite con ciertas zonas de Punta Cana donde hay apartamentos de lujo que buscan replicar el modelo de Dubái, por ejemplo. Sí. Pero Punta Cana es un ambiente más tradicional, si se quiere. Ahí tú vas a seguir viendo gente, si se quiere, de linaje ya más conservador. Y también creo como que se ha diversificado un poco con el tema de las villas. Mira, yo diría que es al revés. Yo diría que las personas de linaje van más a Casa de Campo que a Punta Cana. ¿Casa de Campo? Que a Punta Cana. ¿Tú crees? Sí. Van más acá. No. Eso sigue siendo así. Lo que te digo es que en Punta Cana se está replicando un modelo de apartamentos de lujo que tiene como inversionista principal o dueño a un par de árabes, palestinos que están invirtiendo ahí en esa zona. Sí. En Punta Cana. Pero, ¿qué vamos a encontrar en Casa de Campo? ¿Lingotes de oro también? Bueno, hay que revisarlo. Pero cuando tú vas de mudada, por ejemplo, tú llevas dinero en lingotes, perfecto, pero ese tipo de perfiles también no llevará armas. Muy probable. Muy probable que lleven armas, porque es que el régimen venezolano hay que investigarlo de la A a la Z. Porque no solamente estamos hablando del tema del cartel de los soles, estamos hablando del tema de que saquearon al Estado venezolano. Entonces, son miles de millones que se han robado. Bueno, recientemente el Departamento de Estado contabilizó que Nicolás Maduro tenía específicamente lo que ellos han contado hasta el momento, $700 millones. Ahora, hay quienes plantean que aquí el tema no es Nicolás Maduro.
Hay quienes dicen que Nicolás Maduro sería el primero en renunciar, pero que Nicolás Maduro es básicamente un rehén de Diosdado Cabello y Padrino López. ¿Tú conoces esa Claro versión que de los sí. hechos? Claro que sí. Ahora imagínate a un Nicolás Maduro que esté loco por renunciar, que esté loco por salir de eso, pero que no pueda. Incluso el sicario de Pablo Escobar lo confirmó hace unos años esto, de que la cabeza del cartel de los soles no es Nicolás Maduro, sino que es Diosdado Cabello. Ahora, yo tengo cierto resquemor con la narrativa de la organización del cartel de los soles porque Estados Unidos necesita una narrativa que justifique ocupar Venezuela y sobre la base de poner un gobierno no es. O sea que yo no sé hasta qué punto esto sea cierto o sea simplemente una coartada que haga valedero que ellos entren en Venezuela. ¿Tú qué crees? La realidad es que sí hay narcotráfico en Venezuela y la realidad es que el narcotráfico viene de parte del gobierno porque el gobierno en Venezuela controla todo. Porque sabemos que es un país que está viviendo una dictadura. No es un país libre como, qué sé yo, Colombia al lado, que tú puedes dudar más si el régimen está el gobierno está ligado al tema del narcotráfico. Pero en Venezuela el gobierno controla todo. Absolutamente todo. ¿Qué diferencia tú ves entonces? Porque recordemos que en Colombia hay un tema con los paramilitares, que sí, lo que queda de las FARC, en fin, quienes manejan el negocio del polvo blanco hacia Estados Unidos o toda la región, que también tienen su propio mecanismo de defensa. Sí. Pero lo mismo pasa en Venezuela. En Venezuela también hay paramilitares. Lo que pasa es que los paramilitares trabajan con el régimen, que no pasa en Colombia, por ejemplo. Ahora, vamos a ver si esta historia te parece familiar. En el año 2016, curiosamente, la narrativa del gobierno venezolano era pro Danilo Medina. Pro Danilo Medina. Sí. En el año 2020, el propio Diosdado Cabello se mofa de la situación de las elecciones cuando se suspendieron. ¿Lo recuerdas? Sí. Suspendieron elecciones en Dominicana. Si hubiera pasado en Venezuela, pero, aquí viene. Curiosamente, es el mismo año o un año antes o meses antes cuando se da el acuerdo entre Leonel Fernández y ¿quién? Y Luis Abinader. ¿Quién es amigo o era, no sé si aún sigue siéndolo, del gobierno bolivariano de Venezuela, que a su vez asistió como observador a las elecciones? Leonel Fernández. Ese mismo Leonel. Entonces, y yo no sé si la famosa brisa bolivariana, que esto da risa, que iba a llegar a las elecciones dominicanas, llegó en forma de apoyo. ¿Pero apoyo de quién? ¿O es que Leonel Fernández en el 2020, eso es una pregunta, no solo fue el observador, sino que llevó esa brisa al entonces candidato opositor Luis Abinader? No le fue nada mal a Luis porque incluso el danilismo le parqueó 400 millones de pesos a Luis Abinader, siendo entonces candidato opositor. La razón por la cual Gonzalo Castillo no quiere saber de Danilo es por eso. Ellos no lo van a decir. ¿Tu reacción? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Una de las cosas que yo cuestioné es el silencio de Leonel Fernández justamente luego de todo lo que está pasando en Venezuela. No hemos oído a Leonel Fernández decir nada sobre el tema del cartel de los soles y de que los Estados Unidos reconociera el gobierno de Nicolás Maduro como un narcogobierno terrorista. Lo mismo pasó con Luis Abinader, creo que fue en el día de ayer o antes de ayer, que también por vía decreto declaró al cartel de soles como un cartel narcoterrorista. Yo no sé si para eso había que hacer un decreto, no me queda claro. No, entiendo que no había que hacer un decreto, pero tú sabes que aquí todo hay que dejarlo escrito, porque si no se deja escrito, como que no sé, pasa sin pena y sin gloria. Yo no quiero pensar
que la razón por la cual se hizo decreto es para que el gobierno norteamericano vea, para que Donald Trump sienta que aquí estamos apoyándolo de forma cabal. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que fue un espaldarazo que le dio el gobierno dominicano a Donald Trump y al trumpismo haciendo eso. Sobre todo después de la visita de Marco Rubio. ¿Pero visita a dónde? ¿A la que hizo aquí? Claro. Bueno, acá, por cierto, para ti Trump es un loco o el tipo sabe lo que está haciendo sí o sí y punto. No, Trump tiene cosas buenas y cosas malas porque realmente cada vez que a mí me dicen, no, ultraderecha, trumpista, no. Yo considero que yo estoy en la centro derecha. Pero yo también veo cosas malas del gobierno de Trump. ¿Cuáles son esas malas? Bueno, por ejemplo, los aranceles que has puesto. O sea, a nivel mundial. Es una locura. A pesar de que República Dominicana supuestamente, es lo que nos han dicho, no será gravemente afectada por esos aranceles. Pero va a ser afectada como quiera. Y estamos hablando de que tú compras cosas que llegan a tu courier en Estados Unidos. Por cierto, me enteré de que Amazon llegó a RD. ¿Tú supiste algo de eso? Sí. Allá yo ahí, una foto, un avión, etcétera. 7 vuelos, 7 días a la semana. 700 toneladas eran. 70 toneladas. No tengo ese dato. Pero supuestamente había preocupación en el sector de los couriers y aduana lo que ha dicho es que eso no va a afectar el negocio de los couriers. Es lo que tengo también entendido. Porque por ejemplo, si Amazon trae las cosas aquí a República Dominicana, yo creo que los couriers lo que tienen que hacer es recogerla ahí y llevársela a la gente en su casa. Lo que pasa es que yo no sé realmente, si te digo que sé, te estoy mintiendo, no sé si realmente va a ser solo un almacén o si va a haber el tema de dispensar los paquetes. Entonces ahí ha habido como un problema de comunicación de qué realmente es. Bueno, ese tipo de problemas de comunicación puede ser fatal porque puede arruinar una gran hazaña, por ejemplo. Sí. Ciertamente nosotros como estamos en el centro del Caribe, somos una locación idónea para ese tipo de cosas. Estratégica, claro. Que aquí, por ejemplo, ahora que tú mencionas eso, aquí hay un negocio que no se ha explotado y es básicamente montar en República Dominicana fábricas de ensamblaje. Por ejemplo, cualquier automotriz puede usar República Dominicana como una fábrica de ensamblaje. Le sale más barato montar la fábrica aquí, armar el carro aquí y llevarlo... Despacharlo aquí a otros países de Latinoamérica. Y del mundo también. Claro. Del mundo, o sea que no es poca cosa. Ahora bien, en el ámbito local, ¿tú has visualizado o puedes ver así alguna figura política que pueda ser interesante de cara al 2028? No hablo de Omar Fernández, no hablo de un David Collado ni de un Juan Ariel, porque son elementos que aunque también prometen mucho, pero uno lo ve como que pertenecen a esa oligarquía política dominicana. Elementos fuera de esa oligarquía política que puedan ser, digamos, interesantes. Pero tú hablas de forma independiente o de forma dentro de los mismos partidos tradicionales. En ambos ámbitos, independiente y dentro de los partidos. Tú sabes que lo que pasa es que los candidatos está difícil. Porque, por ejemplo, el PLD tiene a un Juan Ariel ahí que es joven. Me dijiste que no lo mencionara. Frenado por Danilo. Sí, pero me dijiste que no lo mencionara. Sí, pero formado por Danilo, pero Juan Ariel por lo menos... Frenado, dije. Frenado, sí. Sí, pero formado también, porque se formó en el Danilato. E incluso, para mí, en lo personal, hasta se parece a Danilo. Pero se ha forjado un nombre, él, independientemente de su papá. Felucho cuando tú Jiménez. dices... claro, pero cuando tú lo mencionas a él, cuando tú mencionas a Juan Ariel, tú no piensas en Felucho.
Tú piensas en Juan Ariel. Que no le pasa a un Omar Fernández. A un Omar Fernández, tú piensas en Omar Fernández y tú automáticamente piensas en el hijo de Leonel. ¿Por qué? Porque no ha tenido, no sé si oportunidad o no ha tenido las ganas de hacerse de un nombre propio y no solamente secundar al papá en las cosas que dicen. Yo entiendo, es tu papá, tú lo tienes que respetar, tú lo admiras, tú fue presidente 3 veces, pero tú al pueblo le tienes que demostrar que tú eres algo diferente y que tú no eres la copia de este siglo de tu papá. Entonces, tenemos un David Collado que obviamente se ha hablado durante años. Pero tenemos un Yayo también, pero tenemos una Carolina, pero tenemos un Wellington, pero tenemos un sinnúmero de personas que son de partidos tradicionales, sobre todo en el PRM, que hay una gran variedad. Pero candidatos de partidos independientes que yo te pueda decir, mira, no creo. Inclusive, mira, Roque Payá le fue muy bien en las elecciones del 2024, pero realmente yo no veo a un Roque Payá como un posible presidente de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque es muy extremista. Entonces yo no estoy de acuerdo con el extremismo. Yo creo que lo que sea, tiene que mantenerse en el centro. En el centro. Equilibrio, querrás decir. Claro, ya sea centro izquierda o centro derecha, pero en el centro, ni para un lado ni para el otro. Muchos hechos de violencia en República Dominicana en los últimos meses. Yo no sé si citar el caso de la muchacha que fue desmembrada por su hermano, ¿no? Por citar ese. Sí. El caso del niño que fue herido con un clavo 100 veces, ya van 2. La niña, sí. La niña de 11 meses, 10 meses. Por su padre. Guardando distancia, no sé si el caso de Génesis colocarlo ahí, porque ya es de otra índole. Y yo no sé si estamos siendo alarmistas, pero yo digo lo siguiente, no sé qué tú piensas. Aquellos que entiendan que se puede dar una especie como de, si se quiere, de permisividad en torno a la presencia del vecino de este lado, que al mismo tiempo se alarman cuando ven este tipo de cosas. O sea, tú me estás diciendo a mí que tú vas a tener todo este lado y que el dominicano va a seguir siendo dominicano, y no es que seamos santitos, también tenemos nuestros demonios. No sé si tú eres de los que piensan que este nivel que hemos alcanzado tiene que ver con que nos estamos permeando del ethos barbárico del vecino. Mira, yo creo que la pandemia, y todos sabemos que después del tema del COVID, las enfermedades mentales, los trastornos mentales, los problemas mentales, como usted le quiera decir, se intensificaron. Entonces, ¿qué pasa? Han querido solamente enfocar el tema de la violencia a que la mujer es la víctima. Se han olvidado de los niños, se han olvidado de los ancianos, se han olvidado de los animales, se han olvidado de todo y solamente han enfocado las campañas a las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Se ha creado una burbuja donde todo lo que no le pasa a una mujer como que no indigna y no tiene como esa preocupación estatal que debería de tener. Entonces, para mí la violencia es violencia y se debe de abordar como violencia en general, porque no hay ninguna diferencia en que tú violentes a una mujer o que tú violentes a un niño o a un anciano. No hay ninguna diferencia, es violencia. Entonces, yo lo que entiendo es que las campañas que han hecho para prevenir la violencia y la educación que se ha dado y en lo que se han invertido miles de millones de pesos de nuestros impuestos en políticas de género que no han servido para nada y en charlas de nuevas masculinidades y de desnaturalizar al hombre y hacerlo sentir como que él es el culpable de todo lo que le sucede a la mujer, porque la mujer siempre es la víctima.
que la gente ha normalizado otros tipos de violencia porque no se atacan de manera tan grave como se ataca que un hombre violente a una mujer. Y lo podemos ver. Lo podemos ver en cualquier caso que haya. Si tú te fijas, ayer mismo salió una noticia de una mujer que abusó sexualmente de un niño de 6 años. ¿A cuántos periodistas tú has visto indignados por eso? ¿Cuántos videos virales tú has visto de comunicadores indignados con esa noticia? Bueno, quizás de repente se pueda ver como una iniciación precoz por parte de ella hacia él. Punto. Claro, porque se normaliza siempre el abuso y la violencia que se cometen con los varones, no importa en la edad que estén, pero siempre se normaliza ese tipo de violencia. Pero ¿qué pasa si es al revés? Si es un hombre que abusa de una niña de 6 años. ¿Todos los medios estuvieran alarmados con eso? ¿De una niña o de un niño? El caso fue de un niño. No. Quiero decir que... Claro, pero si es un hombre que lo hace. Exacto. Ya sea niña o niño, exacto, el hombre. Pero si es mujer, le pasan paños tibios. También pasa lo mismo con los casos de agresión de los vecinos a dominicanos. Claro que sí. Dicen, y tú te fijas en los titulares de toda la prensa dominicana, son muy pocos los periódicos serios que titulan y dicen haitiano. El eufemismo extranjero. Extranjero, claro. E incluso tú lo escuchas en las ruedas de prensa. Pero cuando es un venezolano, le dicen venezolano. Pero cuando es un colombiano, le dicen colombiano. Cuando es un dominicano, dicen que es un dominicano. Pero cuando es haitiano, es extranjero. ¿Tú te has preguntado quién carajo dirige ese discurso monolítico? ¿Desde dónde los medios convencionales se nutren para replicar ese discurso monolítico? ¿Te has hecho esa pregunta? En pocas palabras, ¿quién está detrás del teleprompter? Bueno, sabemos que organizaciones internacionales. Porque es lo que yo he dicho últimamente. Yo lo que estoy viendo es que vivimos en un siglo donde hay una sublevación negra. Y tú te fijas en todos los países del mundo. Nosotros es el caso de los haitianos. Pero fíjate en Estados Unidos lo que ha pasado con la comunidad negra. Tenemos en la misma pandemia que lo hablábamos anteriormente con Black Lives Matter. Pero si nos vamos a Europa, tenemos a los magrebíes. Y en todos esos países que viven una inmigración que no es inmigración, es suplantación, vemos como cualquier crimen que cometen se blanquea. Bueno, y República Dominicana, con el caso de los vecinos, sencillamente sigue la tendencia global, o más bien no global, no, la tendencia occidental con este tipo de temas, este tipo de situaciones. ¿Tú has escuchado, volviendo atrás, porque me llamó la atención cuando dijiste que Punta Cana era como una especie de monarquía aparte? Y yo lo he dicho, y hay gente que lo toma a chiste, pero se ha palabreado en distintas ocasiones llevar a Punta Cana a ser algo como un país dentro de República Dominicana, es decir, independencia y que se convierta en un país. Yo lo veo como una locura, pero se ha planteado. Señores, estamos viviendo en un país que está dividido y cada vez se divide más. Y no entendemos por qué. O sea, el que no tiene conocimiento no entiende por qué tiene que haber tanta provincia, por qué tiene que haber tanto municipio, por qué tiene que haber tanta cosa. Y siguen aumentando. Y eso que tú acabas de decir, de llevar a Punta Cana, que no lo había escuchado, a que fuera un país dentro de un país. Había escuchado la posibilidad de convertirlo en provincia, pero no en un país dentro de un país. Me hace mucho sentido porque sabemos que Punta Cana es uno de las locaciones donde vienen todas estas personas que cometen delitos internacionalmente. Bueno,
yo no sé si tú me estás queriendo hablar hay un caso que yo he escuchado mucho que en el este opera como una especie de sistema de... ¿Cómo decirlo para que no nos pongan el video en amarillo? Que tiene que ver con el tema de lo que se llama la profesión más vieja de la humanidad. Ajá. Que agarran, por ejemplo, mujeres venezolanas. Ajá. Y las recluyen o las obligan, en fin, a participar de un circuito de damas que básicamente lo que busca es satisfacer la demanda de europeos y rusos. Y no estamos hablando solo de mujeres, estamos hablando también de niños y niñas. Bueno, esa parte no la había escuchado. Es más grave todavía. Porque sabemos que esta localidad ha venido a borrar del mapa a otros lugares como Puerto Plata, que antes era la cuna de ese tipo de actos depravados que se cometían en contra de la niñez. Pero como ha ido limpiándose, entonces yo me pregunto, con eso que tú me dices, o sea, me has dejado pensando dentro de mí, ¿por qué hacer de Punta Cana otro país? ¿Sería que las leyes serían más flexibles dentro de ese nuevo país? Vamos por parte. Tengo conocimiento de lo que te dije del circuito de damas. Sí. Porque hay personas que tuvieron contacto con eso y no de la mejor manera, pero bueno. Hay de hecho un elemento dominicano que se dedicó a rescatar unas cuantas venezolanas. Ok. Con lo que eso conllevaba de riesgo para él. Pero el tema de los niños y las niñas, eso no lo conocía. No sé hasta qué punto estés empapada, pero en caso de... yo lo vería como algo grave. Claro que sí. E incluso Interpol ha apresado a varias personas de los más buscados en países que hacen este tipo de atrocidades con niños. En Punta Cana, en la zona este. Bueno, la zona este, no necesariamente Punta Cana, pero el este tiene su lado oscuro. Por ejemplo, en los mejores momentos del señor Escobar, en República Dominicana, el centro de trabajo, por así decir, de Colombia, bajo la égida de Escobar, era precisamente una región del este o un lugar del este, repito, no Punta Cana, porque, bueno, lo voy a decir, La Romana. Ya, La Romana. Pero es así. Lo que pasa es que los lugares turísticos, lo que pasa es que en el este están, sabemos que Juan Dolio era un polo turístico muy importante en el este, que ya no lo es, ha quedado como en el olvido. Boca Chica, Juan Dolio, Guayacane, Romana, todo esto, esa costa era un polo turístico muy importante. Entonces, por eso, estas personas venían a ese polo turístico, porque sabemos que, yo no sé por qué, pero las leyes como que no se aplican igual cuando tú estás en zonas turísticas a cuando no estás en zonas turísticas. Ok, pero no se aplican igual ¿para quién? Para los turistas. Es como que tienen una permisividad y no entendemos cómo es que mágicamente todos los delincuentes de todos los países llegan aquí. Aparecen aquí. Nadie sabe. Rusos de distintos países de Latinoamérica, italianos, franceses, alemanes. Ven a República Dominicana no solo como un paraíso fiscal para esconder los millones que se han robado o que han conseguido de manera ilícita, pero también ven a República Dominicana como un destino de... Wow, ¿cómo lo digo? Para que no te manden el video en YouTube, pero un lugar, un turismo sexual, pudiéramos decirlo, para venir a hacer todas esas atrocidades. Mira, déjame cambiar un poco el tema, aunque retornemos a él. Tú hablabas de la nueva masculinidad y se me ocurre preguntarte, tú como mujer, si tú sientes que el hombre necesite o requiera de una nueva masculinidad. Claro que no. Yo estoy totalmente en contra de las nuevas masculinidades porque lo que hacen es deconstruir al hombre y hacerlo nuevamente como si tú estuvieras utilizando masilla
y las feministas son las que están moldeándolo. Eso yo estoy completamente en desacuerdo, porque para mí la masculinidad no es tóxica. Hay personas tóxicas, pero no todo el hombre es tóxico, como dice el feminismo. Bueno, el feminismo también va de la mano con la tan cacareada igualdad. Yo no sé hasta qué punto tú eres de esa línea. Yo no creo en la igualdad en lo absoluto. Ni yo tampoco. El hombre y la mujer no es igual en ningún sentido. Pero vamos a extenderlo a todo. El tema que él también fuera de lo que es la isonomía o igualdad ante la ley, fuera de ahí, ya todo lo que hay es una bella desigualdad. O sea, la grandeza del ser humano está en lo desigual. Lo que se está viviendo es una vaginocracia, donde por el hecho de tú ser mujer y tener una vagina, tú te mereces las cosas. Entonces, realmente ustedes no necesitaban eso. Ustedes ya teníamos todo lo que necesitábamos. No. Ustedes ya tenían un poder sobre el hombre sin tener que llegar a ese punto. Pero si vamos al punto donde hablamos de puestos de trabajo, posiciones de trabajo, que es algo que ellos hacen mucho énfasis. El feminismo hace mucho énfasis en eso. En las posiciones de trabajo, la mayoría de las empresas tienen mujeres a la cabeza. En puestos gerenciales, me refiero. Ahora bien, si tú eres un hombre y tú construiste tu compañía, tú te vas a poner a ti mismo porque es tuyo, ¿verdad? Y si tú estás en edad de trabajar y no te quieres relevar, que haya más hombres que mujeres que desarrollen compañías exitosas, bueno, y eso es otra cosa. Eso no tiene que ver que si por qué hombre o que si es mujer, no. Fue el que trabajó más y el que su idea tuvo, ¿verdad? Mayor explotación o consiguió mayores riquezas. Pero la mujer se ha acostumbrado y el feminismo ha acostumbrado a la mujer a que se victimice para lograr las cosas. Si una mujer, si vamos tú y yo y nos entrevistamos en una empresa para un puesto y te lo dan a ti, quizá te lo den a ti no porque tú eres hombre, te lo dan a ti porque tú tienes un mayor conocimiento que yo en esa área. Tienes un PhD, yo no tengo un PhD, tú tienes más experiencia, yo no tengo nada de experiencia. Pero ¿qué pasa? Yo salgo y digo que yo no lo conseguí porque yo soy mujer. Entonces, con la excusa de yo ser mujer, he conseguido que hagan leyes y que legalmente en las empresas, en las candidaturas y en distintas posiciones tengan que haber mujeres obligatoriamente, no porque se lo merecen o porque tienen los conocimientos, sino porque tienen una vagina. Estamos viviendo en una vaginocracia. Un término un poco, si se quiere, violador de los oídos. Ese que acabas de utilizar. Ahora, escuchándote, me recuerdas una frase o un pensamiento que leí recientemente, donde se decía que para tú medir el nivel de deterioro y degeneración humana de una civilización, lo único que tenías que hacer era ver a qué nivel se había instaurado el discurso de la igualdad. Nada más pernicioso contra el ser humano que la idea de igualdad, decía ese autor. Y yo digo, yo creo que sí también. Claro, él hablaba, y yo lo creo así también, de que la naturaleza es jerárquica. La naturaleza como tal conlleva un orden, y ese orden no se establece sobre un marco horizontal, sino sobre una estructura vertical. El ser humano no escapa a ese orden jerárquico. Y me recuerda también una frase dicha por una mujer, Margaret Thatcher, una frase que es hermosísima, que ella planteaba que el talento o la virtud, el talento del ser humano se define en la desigualdad. Si tú tienes un mundo igualitario, todos somos iguales, no existe talento, pero peor aún, y esto sí que es desastroso, lo que voy a decir ahora,
Como lo natural es la desigualdad, lo disímil de individuo a individuo, de la única manera que se puede implantar una igualdad que no es natural es acudiendo al poder para imponerla. Y cuando eso se haga, aquel que tiene talento quedará sacrificado. Claro. Lamentablemente, millones de personas en el mundo de borregos imbéciles, pero más que borregos e imbéciles, inmorales. Porque la gran razón por la cual hay millones en el mundo que se abrazan a la igualdad es sencillamente por el temor que conlleva aceptar una desigualdad que te lleva a su vez a reconocer que tú tienes un talento y que tu deber para contigo mismo es aplicarlo. Oh, pero hay unos cuantos millones de pedazos de carne que tienen miedo a aceptar ese reto y las consecuencias que eso conlleva y prefieren sacrificar su libertad y entregársela a un grupito para que decida por ellos. Y en ese jueguito, gente como tú y como yo quedamos en el medio. Pero yo creo que no es tanto las personas que tienen talento, sino los que no lo tienen. Los que no Todos lo tienen, tenemos. sí, pero claro. hay gente que por no aceptar que conlleva eso, prefiere, yo no soy nadie, no tengo nada. Fulano, ven tú y decide por mí. Pero yo no quiero que ese fulano decida por mí, ni tú tampoco. Ah, pero entonces se vota para que... Pero es lo mismo que vivimos con ideologías como el socialismo. ¿Qué pasa eso? Yo te lo dije una vez, el socialismo, el comunismo es el mal disfrazado de bien. El mal nunca se le va a presentar a nadie como tal. El mal siempre se te va a presentar como bien. Pero hay un tema inmoral ahí. Porque ese sistema se sostiene de gente que no quiere aceptar su realidad. Gente que tiene miedo a las consecuencias de sus acciones. Porque es irresponsable. Claro. No quiere lidiar con eso. Y ocurre que no hay forma humana en la cual tú te disocies de las consecuencias de tus acciones. Ni quiere trabajar y esforzarse como se esfuerza y trabaja el prójimo. El otro. Claro. El relato del Génesis, por ejemplo, es un relato moral. La enseñanza que pretende llevar es: no hay forma humana en la cual tú te disocies de las consecuencias de tus acciones. Por lo tanto, tienes que pensar o deberías pensar bien antes de actuar. Hay gente tan borrega, tan malvada, que pretende ver en eso como el relato de un Dios irracional, un Dios autoritario. No, hermano mío. Lo que te están diciendo con ese relato es que cada acción trae una reacción y que las acciones tienen consecuencias. Que tú como ente individual, tú no te puedes disociar de eso, jamás, que tienes que aceptar eso. Por lo tanto, tienes que pensar bien antes de. Pero hasta eso quieren darle la espalda. No. Ya hemos llegado a un punto donde no podemos decirle a nuestros hijos y educarlos para que entiendan que en sus acciones tienen consecuencias porque le hace daño psicológico. O sea, ya tú no le puedes decir que no a un niño, según la nueva teoría de la crianza positiva, porque le causas un trauma cuando le dices que no. Esa crianza positiva lo que hace es abrir la puerta para que sea otro el que eduque a tu hijo. Claro. Porque en ese ejercicio que tú describes, lo que se está dando es un desmonte de la autoridad de los padres. Exacto. Que no tiene nada de malo, porque ¿quién con más aval que tú, humanamente hablando, para decidir sobre tu hijo? Nadie. Pero en esa misma línea, vámonos al otro polo que tiene que ver con el deber del hijo hacia el padre. Ya cuando el padre está pasando los 60, los 70, los 80 y ya hay un tema en el cual muchos, no todos, pero muchos ya entran en una situación de fragilidad. Y en donde se te dice, así como el tema de la crianza positiva, se te dice que el padre no está para cargar al hijo y que uno no hace hijos para cargarlos. O sea, le está vendiendo al hijo el hecho de que si en algún punto X
Tu papá se enferma, exacto, o pasa lo que pasa, tú no tienes responsabilidad alguna. Hay que mandarlo al asilo. Ajá. A expensas de la buena voluntad del prójimo. Yo digo, wow, pero si un ser humano X no apela o no recibe el cuidado de su hijo en esa época, entonces, ¿quién lo va a hacer? Porque se supone que nadie mejor que su hijo para darles asistencia. Pero es que si tú te fijas, estamos viviendo en un mundo donde las relaciones son desechables. Y hablo no solamente de relaciones sentimentales de pareja, sino hablo también de relaciones entre hermanos, entre familia, entre tu papá, el hijo. O sea, estamos viviendo en un mundo donde te dice a ti que tú no le debes nada a nadie y que tú eres tú y que tú tienes que hacer lo que tú necesites para ser feliz. Que si algo no te hace feliz, simplemente suéltalo en banda. Bueno, como yo lo veo, es una falacia. Realmente nosotros estamos interconectados genéticamente, claro, emocionalmente. El ser humano es un ser social y contrario a lo que ven de ese paradigma que tú sintetizaste, yo creo que tú puedes disfrutar más de tu individualidad cuando tú reconoces esa esencia humana de que ningún ser humano es una isla y de que por donde quiera que tú lo veas, epistémicamente estamos conectados porque yo no hago conocimiento desde cero. No. Bueno, salvo quizás la matemática, conocimiento a priori, pero mi relación... Pero como quiera te basas en algo que ya existe. Sí, incluso a nivel emocional, bueno, yo no hago emociones para mí. Y de hecho, quienes tú ves con ese tipo de conducta, bueno, pero fulano como que tú le llamas narcisista. Sí. Tú sientes como que esa persona no está muy bien que se diga. O sea, por donde quiera que tú lo cortes, estamos conectados el uno con el otro. Y disfrutar tu individualidad pasa por tu reconocer eso. Pero es que esto ha sido un plan que viene desde hace muchos años. Porque es que ya las familias no son lo que eran antes. Antes tú llegabas a tu casa y tú veías a tu mamá y tú veías a tu papá. Tu papá comía a las 12 en tu casa. Tú estabas con tu mamá y con tu papá en tu casa. Y si estaban divorciados, estaba con uno de los dos, no importa, pero había alguien presente a las 12 del mediodía. Ahora mismo, con el ritmo de vida que nosotros llevamos, con el tráfico, con los horarios, con lo lejos que queda una cosa de la otra, tú no puedes ir a tu casa a comer. Entonces ya tú te estás apartando de tu hijo. Entonces estamos teniendo hijos que son para fotos de Instagram, porque la vida lamentablemente nos exige que tenemos que trabajar, porque si no trabajamos, no tenemos dinero para poder darle una buena educación a nuestros hijos, darle un nivel de vida mejor que el que nosotros tuvimos, darle una buena educación de especialidad, porque sin una especialidad tú no eres nadie, porque un currículum vacío, ya una carrera no te vale, tú tienes que tener 3 especialidades, 2 PhD, 3 doctorados para tú poder decir que tú eres alguien y que tú eres capaz de hacer ese trabajo. Entonces todo eso ha ido rompiendo esas relaciones familiares que antes uno tenía. Ya no existen, porque es que son muy pocas las horas que tú te pasas realmente en familia cosechando eso que tú vas a sembrar el día de mañana. Bueno, mira, de ser así, que no lo dudo. Digo, sembrando lo que tú vas a cosechar el día de mañana. ¿Tú entendiste? Sí. En algún punto tendríamos que volver a la familia. Una de las grandes degeneraciones humanas de estos postmodernos tiempos es precisamente pensar que la familia es una construcción social. Como que si el lazo genético o filogenético que une padre e hijo o su descendencia comienza a existir a raíz de un consenso social. Uh-huh. No, eso está ahí mucho antes de que sea reconocido socialmente. Esa realidad biológica está ahí mucho antes de que el ser humano conceptualizara vivir en sociedad. ¿A qué degenerado fue que se le ocurrió decir que la familia es un asunto de constructo social? Es como incluso en la antigua Grecia. ¿Cuál es
o por qué las tragedias causan tanto impacto? Bueno, las tragedias griegas lo que plantean son constantes transgresiones al concepto de familia. Por ejemplo, Orestes, cuando descubre que su madre Clitemnestra, en confabulación con su amante, le quita la vida a su padre Agamenón. Claro. Entonces, ahí tenemos primero, el primer impacto es, wow, la mujer que se confabula con el amante para asesinar a su esposo. Primer impacto, primer golpe, porque no debería ser. No. No debería ser así. O sea, la mujer no debería tener amante, la mujer no, menos aún conspirar no debería en contra para asesinar a su pareja. Exacto. Entonces, que es el papá de sus hijos. Bueno, o sea, luego tú sigues detallando y vas más allá, pero el hijo Orestes dice, ok, yo debo vengar la muerte de mi padre, pero resulta que para vengar la muerte de mi padre, yo tengo que asesinar a mi madre. Cosa que hace, pero para hacerlo tiene que convencer a su hermana para que entre ambos la asesinen. Eso tampoco debería pasar. No. El hijo no debería procurar asesinar a su madre. O sea, punto por punto te van desmontando la familia, pero te la van desmontando no para destruirla, sino para decirte lo que no debe ser. O sea, lo que es inconcebible. Te llevan a lo que es inconcebible sencillamente siendo explícitos. Pero ellos no hicieron un constructo social. Sencillamente ellos detectaron una estructura natural de orden biológico. Que de lo biológico va el respeto. El hijo debe respetar a la madre. Y al padre. La esposa debe respetar al esposo y honrar a su esposo. Claro. Cuando no se hace eso, oye bien, y viceversa también. Cuando no se hace eso, ocurre lo que pasó en la Orestiada. La familia es algo natural, no es un constructo social. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Marx parece que, no sé. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Yo te lo voy a decir muy simple. Adelante. ¿Cuál es la forma más sencilla de tu poder controlar a una persona, a un ser humano? Disociándolo del lazo familiar. Entonces, ¿qué es el lazo más fuerte que existe en el universo? Lo primero que tú tienes que romper en una sociedad es con la familia y con los lazos familiares. Y todo eso, por eso fue que mencioné que esto es una programación que viene desde hace muchos años, porque es poquito a poquito, para que tú llegues al lo que tú antes te encontrabas raro. Hoy tú lo has normalizado. Antes era muy raro tú decir, ay, no, yo soy hija de padre divorciado. Eso era como que, wow. O sea, en mi curso, por ejemplo, qué sé yo, habíamos 2 o 3 de padres divorciados, pero ahora es mayoría. Entonces tú poco a poco vas normalizando cosas que no son normales y vas destruyendo la familia. Y ojo, yo estoy de acuerdo con el divorcio, siempre y cuando el divorcio sea por un tema que no sea solamente de que, ay, tú sabes que ya yo me cansé de ti. Pero es que el divorcio, esa es otra mentira que nos han vendido. Es una figura que existe desde la antigüedad. Y te voy a citar un caso rápido. Pericles se divorcia de Inomache. Y se divorcia porque él le dice a ella, mira, ¿sabes qué? Yo me enamoré de otra mujer. Se llama Aspasia. Vamos, mijita, vamos a hablar. Mira, vamos a dejar esto aquí. Y todo el mundo feliz. Claro. Ella hace su vida. Él hace la de él con la mujer de su vida, Aspasia. Y así hay otros. Bueno, Julio César también se divorció de una mujer por un tema de infidelidad. Y Julio César, teniendo todo el poder del mundo, manejó eso diplomáticamente. No, yo sé que tú me pegaste los cuernos, no hay problema, vamos a debrarte esta vaina, vamos a dejar esto. Hicieron juicio y todo, pero aún así, vamos a dejar esto donde tiene que quedarse, en la privacidad. Tú haces tu vida, yo hago la mía. Pero por eso te digo, o sea, y tú te fijas, tú ves la serie, tú ves la película y tú ves como todo está diseñado para que las nuevas generaciones vengan programados ya a que
pasarte un día sin tú ver a tu papá y a tu mamá, aunque tú vivas con ellos, es una vaina normal. Porque tienen que trabajar. Y si no trabajan, no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay cómo mantenernos. Pero eso no es normal. Eso es anormal. ¿Sabes también que... Tú me acabas de recordar. En los 90 no teníamos internet y éramos felices. Sí. O sea, en los 90 teníamos ocio y esto era inconcebible. Y socializábamos fuera No teníamos celular. Incluso era como que voy a la esquina a ver si fulanito va a estar ahí y vamos a hacer un coro. O yo me siento en la esquina a hacer peña a ver si llega fulanito, pam, pam, porque ni siquiera había celular. No, para tú llamarte. Y se hacía el coro. Claro. Y era socialmente. Tú tenías esa interacción con una persona que tú la podías tocar. Tú la podías oler. Hoy en día, es por aquí todo. Hoy en día, tú juntarte con tus amigos no es vamos para tal sitio a juntarnos. Vamos todos a conectarnos a tal hora para jugar tal juego. O sea, hasta las películas las ven por aquí. Comparten las pantallas de las películas y las ven por aquí. A mí no hay forma de convencerme de que ver una película por aquí es algo edificante. No hay forma de convencerme. Porque tú creciste sin eso. Pero para esta generación, te lo digo, mi hijo de 12 años, sus compañeros los viernes y los sábados se juntan. O mañana nos vamos a llamar todos a las 10 de la mañana para jugar tal juego. O mañana nos vamos a llamar ¿a qué hora es la carrera? A tal hora. Vamos a verla todos de nuestra casa, cada uno en su casa, pero cada uno con la tabla o con el celular. Porque ya no es necesario y el ser humano siempre busca lo fácil. Y lo fácil es, si yo estoy en mi casa y yo tengo una forma de hablar con X persona y yo no me tengo que mover, yo no tengo que coger tapón y yo no tengo esto, pues mejor yo lo hago desde mi casa. Y lo vivimos en la pandemia con el tema del trabajo... ¿cómo era que se llamaba? Remoto. Y el tema de la educación remota y el tema de las reuniones remotas. Todavía hay personas que dicen, y es necesario juntarnos, mejor vamos a hacer la reunión por cualquier aplicación. Pero eso obviamente va haciendo poco a poco que el ser humano se acostumbre a no tener contacto físico con otro ser humano y que se vuelvan, como dijiste en un momento, islas. ¿Tú te consideras un producto de esta época de comunicación digital 3.0? Bueno, yo trabajo en plataformas digitales, pero realmente a las personas que yo admiro vienen de la comunicación tradicional. Creo entonces, que todos, que sí. Claro, entonces no es... Yo entiendo que las tecnologías van avanzando, pero el ser humano se tiene que quedar con su lado de ser humano. Y últimamente hay unas ganas, una adicción a los likes y a los views que yo no la entiendo. La gente hace lo que sea porque en una plataforma alguien te ponga un corazoncito y eso realmente no te conecta con el, o sea, con el que te está oyendo o el que te sigue. Tú no estás conectando de manera emocional, sino superficial. Entonces, para mí, no puedo decir 100% que estoy conectada con esta nueva forma donde todo es tan impersonal. Pero tú te imaginas en una época convencional de radio, televisión y periódico teniendo cabida y comunicándote de forma tan plena como lo haces ahora. Bueno, es que la tecnología también trae comodidades. Eso es algo lógico. O sea, antes era difícil. Acá acabamos de tener, por ejemplo, una conversación de más de una hora con Ricardo Nieves hablando de filosofía, historia, antigüedad, que dudo mucho que, claro, respetando, porque son gente que uno vaya. Claro, uno admira, ¿verdad? Cualquier director de medio convencional, como que no le hubiese gustado mucho la idea. Pero podemos hacerlo porque soy el dueño acá y queríamos hacer ese contenido. Quizás de repente a 500 personas le puede interesar. A 500. Y digamos que trato hecho, ¿no? Bien. Tú sabes que lo que pasa, que
la era digital es muy superficial. Pero las personas que venimos de una crianza en los 90, como tú dijiste, que no teníamos internet, que teníamos esa interconexión física con otras personas, ese cambio, podemos profundizar más en temas y ser más sensibles a otros temas y no tan superficial. Porque fíjate ahora mismo cómo son los programas. ¿Cuáles programas? Cualquier programa. La mayoría de los programas no te tratan temas relevantes que aporten a la sociedad. Te tratan chismes del momento. Chismes del momento. Sí. Entonces, son cosas pasajeras. Y por eso la gente no se identifica con una persona como lo hacía antes. Bueno, ¿cómo Porque así? no te nutre. No te nutre. Es una persona pasajera. Y si tú tienes un elenco de personas que lo que hablan es de chisme y de rastrería, porque en muchos... Rastrería. Sí, en muchos se van más para allá que solo los chismes, entonces le meten al bloque con la rastrería y con cosas que antes eran impensables tú decir en un micrófono y que ahora son cosas que son titulares. La forma de comunicación de Ángel Martínez y Rafael Guerrero también era impensable tiempo atrás. Tú sabes que lo que pasa con ellos dos. Mi situación con ellos dos es que yo te puedo entender que tú cuestiones las funciones, el trabajo de un funcionario, de un director, de un ministro. Pero a mí no me importa su vida privada. Entonces, cuando tú mezclas una denuncia por inoperancia, por ineficiencia, por ineptitud, por robo, por corrupción, con que le está pegando los cuernos al marido y tú tienes la prueba, hizo una orgía y tú tienes la prueba, hay video, tenemos grabaciones, se vuelve una comedia y pasa de ser informativo o de ser una denuncia importante a ser una difamación, porque tú te estás metiendo en la vida personal y a nadie le importa la vida personal de nadie. A mí no me importa, por lo menos. A mí no me importa que si un presidente le pega los cuernos a su mujer, preñó a otra, pero yo no soy la esposa de él. Eso no es problema mío. A mí me importa si está robando y qué está haciendo con mis impuestos y con el dinero del Estado. Y cómo podemos mejorar lo que no funciona. Pero aquí se ha mezclado ese tipo de denuncias y ese tipo de investigaciones periodísticas que eran relevantes e importantes y de calidad en el pasado con la vida personal y el odio que tú le puedas tener a un funcionario y cómo tú dañarlo de tal manera que si tú no lo puedes dañar de una forma porque está haciendo lo correcto y no hay forma de cómo tú, ¿verdad? Cómo tú conseguí que estás robando, que está haciendo esto, que la única forma que te queda es tú destruirle la moral. Bueno, una forma contundente de acabar tu participación acá en Impolíticamente Correcto. Gracias por todo este periplo y que a la gente, sobre todo a los conservadores, les va a ser muy sustancioso. Tú te definías como de centro derecha. Yo particularmente me siento más cómodo definiéndome como conservador. Conservador, o sea, respetando la familia, respetando el legado de nuestros pasados y sencillamente, como se dice por ahí, caminando sobre sus hombros. A ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta conversación con Noelia Jacín. Los que no se han suscrito, este es el momento de hacerlo. Compartan, den like. El bendito like. En pie, hasta el próximo. Pongan corazoncitos. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas con tomas en movimiento. Así que emprendedores, estudiantes universitarios, empresas, todo aquel que esté
ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o no comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las